Bueno, pues vamos a hacer una albarda y los primeros pasos sería pues empezar a cortarla y coserla. Empezaremos por doblar la tela, emparejarla y medimos. Cartero de profesión, Juan González empezó desde niño a fabricar albardas junto a su tío Miguel. El proceso de confección sobrevive prácticamente intacto a pesar de los años. Sobre una arpillera de lino, Juan dobla y marca las dimensiones que va a necesitar para fabricar la albarda. Esto es arpillera de lino, que antes se usaba también sacos. Sacos buenos que venían de Cuba con azúcar. Cuando se vaciaban se utilizaban. Pero ya no viene, entonces tenemos la arpillera y ya listo para coser. Juan dedica su tiempo libre a la confección de albardas y aparejos. El proceso es lento, pero requiere mucha precisión. Confeccionar una albarda, pues unas 10 horas aproximadamente. Lo que es hacerla de nuevo, ¿se entiende? Porque después viene también a hacer los aparejos, las tajarras, la cincha, el cabestro, todas esas cosas viene después, ¿eh? Tras coser a máquina los retales de mayor tamaño, Juan utiliza una aguja saquera para las aberturas de la tela que han de hacerse manualmente. Aunque el oficio de albardero fue muy próspero en la historia de la Isla del Hierro, los beneficios eran reducidos. Pues normalmente mi tío decía que una persona que necesitara una bestia, porque todo era a base de camino, de cargar, pues no podía tener grandes recursos y entonces por consiguiente pues no se le podía cobrar precios abusivos. Bueno, pues ya está listo, cosida, y ahora empezamos a preparar para llenarla. Empezamos a preparar el colmo y la llenamos. Una vez que la tela está cosida, Juan pasa a preparar el colmo que llenará la albarda. El colmo es la paja de centeno sin grano y sin espigas, que amortigua el peso de la carga en el lomo del animal. Para que se pueda manipular con facilidad, tiene que estar seco, pero no demasiado, ya que corre el riesgo de partirse. El artesano lo aplasta con un martillo para que se doble mejor. Entonces ahora lo doblamos para irle dando forma y se le va dando forma. Y ahora vamos a hacer el pico de delante. Para no desperdiciar el centeno, Juan mide su longitud a palmos. Ata los manojos y corta el colmo sobrante con una tijera. Se necesita lo que aquí se le conoce por un colmero, que son pues una carga, 2 brazados y medio, lo que uno abraca así, ¿eh? Una vez unido y preparado el colmo, se procede a rellenar la tela. Juan empieza por el pico trasero que junto con el delantero hace de tope para que la carga no se mueva con el vaivén característico del caminar de las caballerías. Este proceso se repite en el otro lado de la albarda y se prolonga hasta que el centeno queda bien repartido en su interior. Para que la paja no se salga, Juan va cosiendo la tela al tiempo que la rellena. En las albardas serreñas no se utiliza la madera. De esta forma resultan más blandas para el animal, aunque siguen siendo igual de resistentes. Llenamos la primera parte esta, le hacemos la formación aquí de los picos, de pico trasero. Después de montar la estructura de colmo de la albarda, Juan cierra con tela el pico trasero. Con la aguja saquera le da forma hasta que el pico queda dividido en 2 mitades iguales. Al igual que en el resto de la albarda, el artesano utiliza para su labor hilo de cáñamo.
Bueno, pues la gente por las albardas venían de toda la isla, desde los lugares más extremos, tales como Sabinosa, pues venían aquí caminando a comprar la albarda del Pinar, en fin, de todos los pueblos, de Isora, de San Andrés, de Valverde, de Frontera, de todos venían, porque claro, era donde únicos se han hecho. Y antes pues todo el mundo tenía su bestia y era el medio de transporte que había. Pues esto se le hace para que se vaya moldeando y vaya adquiriendo la forma redonda, digamos, para que no se quede muy abierto. Y esto se hace para que la cincha, cuando se cinche, tope aquí y no se ruede hacia adelante, no se desplace. Tras perforar unos agujeros en la tela de la albarda, el albardero introduce el colmo que servirá como refuerzo. Con la ayuda de una varilla metálica, empuja la paja y presiona para crear más espacio. En la simetría que guarda el albardero se basa la estabilidad del aparejo. El colmo este se calcula un poco lo que le vamos a poner y de este poco se parte a la mitad para que vaya por partes iguales. Uno a cada lado. Bueno, pues ahora una vez terminada, ahora la vamos a forrar. Le vamos a poner la badana por la delante y un poco por dentro y por detrás y luego ponerle el cuero encima, coser el cuero y seguimos. Presentamos la badana a ver cómo le queda. La badana es piel de oveja curtida y su función principal consiste en reforzar el lugar por donde pasarán las tajarras, correajes de cuero que fijan la albarda en el animal. La badana se cose a la arpillera de lino con hilo de cáñamo, untado previamente en cera de abeja para que deslice mejor. Se cubre para protegerla y que quede más firme, porque si no queda muy suelta. Y así con la badana y el cuero de cabra pues queda bastante firme. Y ahora le ponemos una correa en el pico para mayor refuerzo y un poco de adorno también. Con la badana sentada en la albarda, solo queda terminar de vestirla. Para ello, también utilizará piel, pero en este caso de cabra. Bueno, pues ya una vez terminado todo, puesta la badana y todo, entonces ahora le ponemos ya la piel de cabra, se le moja para que se pueda acomodar, la presentamos. La piel tiene que estar a remojo de 2 a 4 horas para que se ablande y pueda moldearse y adaptarse a la superficie de la albarda. Si no está bien estirada, pueden formarse bolsas de aire, lo que se denomina piel embolsada, algo que estropearía el resultado final. Pese a que puede utilizarse piel de otros animales, la de cabra es la más idónea. La piel de cabra, porque es más fuerte. Antes le ponían también de oveja, pero la de oveja es un poco más débil. Y además, como tiene la lana, se le juntaba mucha tierra, entonces se podría.
Bueno, pues ahora ya está cosida y ahora lo único que falta es ponerle las ayudas por delante para la sujeción del pretal, que la albarda cuando la bestia sube pues no se le vaya hacia detrás. Bueno, pues ya está la albarda terminada. Ahora solamente falta el burro para ponérsela. En un momento de nuestra historia donde burros y otros animales de carga eran imprescindibles en la vida cotidiana de cualquier campesino, la albarda desempeñaba una labor esencial. Transportando la cosecha o cualquier otro tipo de mercancía, servían incluso de silla de montar cuando el trabajo había dejado sin fuerzas a su propietario. Pese a que cada vez son menos los que la utilizan, la albarda herreña es uno de los ejemplos vivos de nuestra cultura artesanal. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.